Muy buenos días a todos y bienvenidos un viernes más a un nuevo vídeo de Pregunta Jorge número 13 en este 8 de octubre de 2021. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero y deseo como siempre que hayáis pasado una feliz semana y vamos a contestar hoy a las preguntas que nos habéis formulado la audiencia. Pero no sin antes recordaros la calculadora de la incapacidad permanente. Ya lo sabéis, en el despacho tenemos una calculadora en nuestra página web en la que podéis consultar si cumplís los requisitos jurídicos para obtener una incapacidad permanente y además también conocer un aproximado de la pensión que os puede quedar. Para más información podéis hacer clic en el enlace que hay en los detalles de este vídeo a la calculadora. Bien, en esta semana hemos tenido menos preguntas por vídeo, ya lo sabéis, estos vídeos los estamos haciendo un poco distintos, esto es Pregunta Jorge y la idea es que vosotros podéis grabar con vuestro móvil y así os ponemos cara a la gente que nos preguntáis. Para hacer esto, ¿cómo lo podéis hacer? De forma muy sencilla. Tenéis también en los detalles de este vídeo un enlace en el que podéis hacer clic, os abre directamente una aplicación en la que os podéis grabar, que sean unos 30 segundos como mucho, con vuestra pregunta. Podéis volver a grabar por si no os ha quedado bien y en este caso pues nos llegará ese vídeo y podemos contestar a la pregunta en vídeo. Así lo ha hecho en este caso esta semana Juan Antonio y ahora vamos a empezar con su pregunta. Igualmente haremos las preguntas también que nos habéis formulado por Facebook y por YouTube por escrito, pero queremos que este formato tenga esta posibilidad de hacerlo por vídeo porque entendemos que es un poco más dinámico. Y como siempre ya, antes de empezar a contestar a Juan Antonio su pregunta, si os gustan este tipo de vídeos, por favor, dadle al like, suscribiros y si queréis también darle a la campana para que os puedan notificar todos los nuevos vídeos que van subiendo desde el canal de Campaña Abogados, pues que os puede resultar de interés. Ya sabéis que tenemos muchísimos vídeos cada semana y que por eso es importante que os puedan notificar por si os pueden resultar de interés. Y ahora ya sí, empezamos con la primera pregunta dentro vídeo. Soy Juan Antonio. Jorge, muchas gracias. Eres un fenómeno y os sigo a todos. Soy Juan Antonio. Tengo un hijo de 42 años, de 8 o 10 años de trabajado, tiene un 48% de minusvalía, 3 hernias discales, trayecto de la droga, con cambio de personalidad, tiroides. ¿Se puede conseguir pagar? Muchas gracias. Bien, gracias Juan Antonio por la pregunta. En este caso tendríamos que ver los informes médicos, ¿no? Y el seguimiento que está teniendo tu hijo. Hemos de tener en cuenta que en un caso como el que comentas será importante el informe de traumatología y el de psiquiatría para ver esas hernias qué afectación pueden tener y también ese cambio, ¿no? Ese trastorno límite de la personalidad que puede padecer. Y tendríamos que saber cuál es el estado actual. Entonces, a nivel de requisitos jurídicos los cumpliría con 42 años porque se le exigiría un poco más de 5 años cotizados, si tiene 8. Tendríamos que ver que en los últimos 10 haya cotizado, en este caso, un año y pico, más o menos, en los últimos 10. Si es así, podría acceder por enfermedad común a una incapacidad permanente. Tendríamos que, evidentemente, valorar. De forma genérica, Juan Antonio, no te puedo decir si cumple los requisitos o no, porque deberíamos estudiarlo y por ello os recomiendo que podáis hacer una consulta gratuita con nuestro despacho, podéis llamarnos o entrar en nuestra página web y hacer una valoración con el chat con nuestros asesores y a partir de ahí determinar hasta qué punto puede ser viable o no que solicite una incapacidad tu hijo. Muchas gracias por la consulta y por tu vídeo. Vamos con otras preguntas. En este caso, continuamos con la incapacidad permanente. Nos pregunta Laia Franco desde Facebook. Dice lo siguiente: me denegaron la incapacidad en julio de 2020 y tengo el juicio en enero de 2022. Siempre he estado en activo. Para el cálculo de la base me interesa que se tenga en cuenta el periodo cotizado hasta enero del 2022. ¿Hay alguna forma de conseguirlo? Bien, gracias por la pregunta, Laia, y la respuesta es que lamentablemente no. Una vez tú reclamas en vía administrativa o judicialmente una resolución denegatoria, ahí queda fijada ya la base reguladora y no es posible modificar esa base reguladora en el juicio que tengas posteriormente con las cotizaciones que hayas efectuado con posterioridad. ¿Qué podrías hacer? Podrías solicitar de nuevo una incapacidad permanente en la situación actual para que se tengan en cuenta esas bases de cotización, pero sería un nuevo procedimiento, no sería ya el iniciado que tienes y tendrías lógicamente que desistir del actual para iniciar uno nuevo. La recomendación sería en este caso, Laia, que te pongas en contacto con tu abogado para ver si esos cambios que comentamos de la base reguladora tienen una importancia que pueda justificar desistir del procedimiento judicial e iniciar un nuevo procedimiento. Gracias por la pregunta, Laia. Vamos con otra. Nos la pregunta en este caso
Edborg de Anonino dice: ¿qué documentos tiene que acompañar el formulario de incapacidad permanente? Bien, los documentos que tienen que acompañar la solicitud básicamente pues serían obviamente el DNI y luego los derivados de pues, los hechos que hayamos declarado. Por ejemplo, si solicitamos el complemento para la brecha de género, pues necesitaremos en este caso el libro de familia en el que consten los hijos inscritos en el registro civil. Si decimos que tenemos un grado de discapacidad, pues la resolución del grado de discapacidad y así con todos aquellos hechos que nosotros declaremos que deban justificarse con un documento. En relación con los informes médicos, en principio no es necesario aportarlos en ese momento. ¿Por qué? Porque vamos a tener una revisión del tribunal médico. ¿Qué ocurre? Que en la actualidad hay muchas veces que a veces no se pasa ese reconocimiento médico y que si aportas los informes médicos, el tribunal médico puede entender que no es necesario visitarte y que con esos documentos ya es suficiente como para emitir un informe de síntesis o un dictamen del ICAMS en Cataluña y dictar resolución sin ese reconocimiento físico. ¿De acuerdo? Lo que sucede es que normalmente sí que hay ese reconocimiento y por lo tanto se pueden aportar también ese día en el que nos citen para pasar el tribunal médico. Por lo tanto, el consejo es, y dada la situación en la que estamos, que podáis también aportar esos informes médicos en la solicitud, pero que también no habría ningún problema si no se aportan porque tendríamos esa segunda oportunidad. Incluso si no los aportamos y nos dictan resolución sin esos documentos, sin haberlos valorado, tendríamos derecho a recurrir y que fueran tenidos en cuenta, ¿de acuerdo? Gracias por la pregunta. Vamos con otra. Seguimos ahora con preguntas sobre discapacidad e incapacidad. Nos pregunta Joan: tengo un juicio por espondilitis anquilosante y cadera pendiente de operación de prótesis. No estaba operado cuando me dieron el alta, pero después me he operado y voy a llegar a juicio de baja por la recuperación. ¿Esto puede perjudicarme sabiendo que piden posibilidades de curación agotadas aunque es una baja posterior? Y otra duda, en el escrito para revisar mi discapacidad se pregunta si tengo incapacidad. ¿Influye tener una incapacidad para la revisión del porcentaje de discapacidad? Bien, gracias por la pregunta, Joan. La primera parte. Bien, es una cuestión que puede perjudicarte parcialmente en el juicio, ¿de acuerdo? El motivo es precisamente por esto. El juez puede entender que como ha habido una baja posterior y estás susceptible pues, de recuperación, pues no están agotadas las posibilidades terapéuticas y no es valorable. Ahora bien, tenemos en cuenta que una espondilitis anquilosante es una enfermedad que es crónica y en ese caso se pueden valorar secuelas sin perjuicio de esta prótesis de cadera que te hayan podido pues, intervenir, ¿no? Entonces, en todo caso, yo te diría que si se acreditan las secuelas que tú tenías por esta espondilitis anquilosante que tú tienes, no debería haber problema con esta nueva baja y con esta intervención que has tenido por el tema de la cadera. Al contrario, sería una prueba más que esa espondilitis anquilosante pues tiene una afectación severa también y que incluso pues requiere de más tratamientos que los que serían convencionales, ¿de acuerdo? Entonces, puede afectar, pero insisto, lo más importante aquí es acreditar las limitaciones funcionales de las secuelas que se daban no en un momento álgido que puedes estar tú de recuperación por esta intervención de cadera, sino en una situación que los médicos llaman basal, ¿no? En situación normal, si tú ya tendrías esas secuelas o no, ¿de acuerdo? Eso es lo que tendría que valorar el juez y por lo tanto ya te digo que la afectación puede ser mínima, pero que sí que hay algunos casos en que los jueces han desestimado por ese motivo. En relación con la segunda pregunta que nos haces sobre si el hecho de tener una incapacidad permanente influye o no en la discapacidad, en una revisión de grado, la pregunta es que no. Es decir, cuando se dicta una resolución por parte de la administración competente, que en este caso es la comunidad autónoma, el departamento o la Consejería de Bienestar Social, lo que suelen decir es básicamente que si tú tienes una incapacidad permanente, a los solos efectos de una ley tienes el 33% de discapacidad, ¿de acuerdo? Pero ellos tienen que hacer el grado de discapacidad en base al Real Decreto del 99 en el que se fija el porcentaje específico. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede ser que si tienes una incapacidad tengas un 33% con una serie de derechos, pero que si el porcentaje de discapacidad según el baremo del 99 no llega al 33, pues ellos marcarían a lo mejor un 15% a efectos del Real Decreto del 99, pero a efectos de la incapacidad tienes un 33%, ¿de acuerdo? Entonces lo preguntan por eso solo y no tendría ninguna repercusión. Gracias por la pregunta, Joan. Vamos con otra pregunta. Nos la hace en este caso
Jennifer y dice lo siguiente. Quisiera saber el porcentaje de discapacidad que me han aplicado a cada patología que tengo, porque en la resolución me dice el grado de discapacidad global más los factores complementarios. ¿Cómo puedo pedir ese documento y cómo se llama? Y otra cuestión, si me conceden la incapacidad parcial, ¿el INS se lo comunica a la empresa? Bien, Jennifer, muchas gracias por la pregunta. Esto depende, sobre todo, la primera parte de la pregunta, de cada administración. Hemos de tener en cuenta que, como hablábamos con Joan, la competencia para resolver este tipo de expedientes es autónoma, es de comunidad autónoma, no es del Estado, y por lo tanto cada comunidad autónoma establece unas resoluciones, ¿no? Tiene unos modelos de resolución específicos. Hay algunos en los que, como bien dices, sí que se especifica el porcentaje que te dan en cada una de las patologías o por cada una de las limitaciones derivadas de una patología, y hay otras que no hacen constar ese porcentaje, ¿de acuerdo? Y que lo ponen todo de forma conjunta. Por ejemplo, en Cataluña se hace de forma conjunta. Lo que puedes hacer es pedir, en este caso, si es en Cataluña, pedir por escrito que te den el informe que han hecho ellos para conocer esto. Normalmente no lo sabemos, y cuando se aporta el expediente administrativo porque vas a juicio, ¿no? Entonces ahí tú sí que puedes ver un poco la valoración que han dado por cada uno de las limitaciones. Pero se tiene que hacer normalmente cuando llega a juicio. La idea es que podáis solicitar el expediente administrativo y en concreto la graduación que se ha dado en base a cada una de las limitaciones, y que lo tenéis que pedir específicamente por escrito. No sucede como en la Seguridad Social, en una incapacidad permanente, en la que sí que existe un informe de síntesis o un dictamen del ICAM, ¿no? En caso de que sea en Cataluña. Eso en el tema del grado de discapacidad específicamente no existe, y tenéis que solicitar que os aporten el expediente administrativo completo para que podáis ver, ¿no?, cuál ha sido la valoración individual que se ha hecho en ese expediente. Pero no hay un documento normalizado específico que nos diga ese porcentaje, hecho que dificulta sobremanera también, vale la pena decirlo, el hecho de que los abogados podamos valorar, ¿no?, por esos problemas que hay, que cada comunidad es distinto, cuál es el grado asignado a cada una de las limitaciones. Porque es posible que en ese documento en el que se diga cuál es la limitación, lo hayan recogido, pero nos pongan que la limitación es 0 o es muy baja, ¿no? Entonces, como no está especificado, evidentemente, y como bien apuntas, Jennifer, es bastante problemático. Sobre el tema de la parcial, si el INS se lo comunica a la empresa. En principio no ha de haber comunicación. El INS solo le comunica a la empresa cuando hay una extinción del contrato de trabajo o hay una suspensión, ¿no?, en base a que se le ha reconocido al trabajador una incapacidad, y por el 48.2 del Estatuto de los Trabajadores hay la obligación de la reserva de puesto de trabajo durante los 2 años siguientes al reconocimiento, ¿no? Entonces, esto es lo único que se comunica, y si el trabajador ha estado de baja, también se comunica el alta. Entonces se le dice que el trabajador, lo que hace el INS es comunicarle que en X fecha el trabajador está de alta. No hay la obligación en una parcial de explicar que se le ha concedido una parcial y se le ha dado el alta, porque a la empresa eso no le incumbe. Es una cuestión que, como esa resolución de reconocimiento de una incapacidad parcial no supone ninguna modificación del contrato de trabajo, y la empresa no tiene que hacer nada con eso, lo único que tiene que hacer es, si ha estado de baja, porque previamente ha estado de baja, le tiene que, en este caso, dar de alta y ya está. Pero no tiene la empresa el derecho a conocer ni que le han reconocido una incapacidad parcial, ni tampoco el motivo, obviamente, por el que se le ha reconocido esa incapacidad parcial. Estamos hablando normalmente de accidentes de trabajo y que vendan derivados estos de resoluciones que sean de accidente de trabajo, normalmente por enfermedad común o accidente no laboral es un poco más complejo, pero por accidente de trabajo es más común, sobre todo en expedientes que se inician por lesiones permanentes no invalidantes y que luego hay una incapacidad parcial. Lo podría saber, en todo caso, si es un accidente de trabajo, también en el caso de que pudiera haber un posible recargo de prestaciones. Bien, muchas gracias por la pregunta, Jennifer, muy interesante. Vamos con otras cuestiones ahora relacionadas con la empresa. Seguimos un poco con esa relación con la empresa. CA98 nos pregunta lo siguiente.
Estoy cobrando una incapacidad total y el recargo de prestaciones, pero ¿dónde puedo informarme si mi empresa ha puesto un recurso por capitalización del recargo de prestaciones que le fue impuesto? ¿Y qué tiempo tendría para hacerlo? Bien, muchas gracias por la pregunta. En este caso, la empresa, igual que a ti te notificaron ese recargo, la empresa lo que puede hacer es recurrir esa resolución, porque es una parte afectada, ¿no? Es quien tiene que hacer el pago, tiene 30 días para recurrir y una vez hace ese recurso para interponer una reclamación previa en el caso de que sea denegado y luego una demanda judicial. Es decir, ¿cuándo te enterarías tú? Pues pasados unos meses, porque todo este procedimiento son 30 días, luego dicta la resolución, pueden pasar unos meses, pero tú te enterarías porque si esto acaba yendo a juicio, a ti te llegaría en este caso una demanda, porque la empresa estaría demandando a la Seguridad Social, a la Tesorería y obviamente también a ti como interesado, ¿de acuerdo? Y te llegaría, en este caso, una demanda y habría un juicio en el que te podrías defender en ese proceso, ¿de acuerdo? Entonces tendrías que ir con un abogado, si lo estimas oportuno, para defender ese recargo de prestaciones. El tiempo que tendrías para hacerlo, la empresa, insisto, es contra la resolución del INS que impone el recargo, 30 días, contra la desestimación de esa reclamación previa, 30 días más para interponer en este caso una demanda y luego ya estaría toda la fase judicial. Se puede demorar 2 años o más, pero más o menos en el plazo de unos 6 meses desde que te notificaron a ti la resolución, que más o menos a la empresa es lo mismo, tendrías que tener conocimiento de que ha llegado alguna demanda judicial a tu domicilio, que significaría que la empresa pues ha agotado todas las fases para recurrir las resoluciones y ir a juicio contra esa imposición del recargo. Gracias por la pregunta. Vamos con otra. Nos la hace en este caso Nuria Pastor Hernando. Dice: llevo 2 años de baja y acabo de pasar el tribunal. Tengo 72% de discapacidad y la ley de la dependencia grado 1. Revisando mis nóminas veo que en septiembre de 2020 me hicieron un seguro de vida y en diciembre volvieron a pagar otro plazo. ¿Qué puede significar esto? No quiero preguntar a la empresa. Bien, gracias por la pregunta, Nuria. Lo que puede significar esto es que la empresa, como mejora voluntaria, haya suscrito como tomadora, como la persona que contrata el seguro y se obliga a pagar las primas, un seguro de vida colectivo para los trabajadores y que en ese caso vosotros eso lo tenéis en la nómina, ¿de acuerdo? Y es como una retribución en especie, no os pagan más salario, pero sí que os pagan como si fuera un seguro médico, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, este seguro de vida lo que tendrías que comentar con la empresa, no hay ningún problema en que lo pidas y demás, aunque si te esperas a que haya la resolución, pues mejor. Normalmente suele cubrir pues esto, reconocimiento de una incapacidad permanente, total, absoluta, a lo mejor por accidente de trabajo, a lo mejor por enfermedad común, y una vez tengas el reconocimiento, pues la idea sería que pudieras pedir a la empresa para ver cuál es el motivo de tener ese seguro de vida y si te puedes beneficiar de ello, que lo más probable es que así sea. Muchas gracias por la pregunta, Nuria. Vamos con las 2 últimas preguntas del día. En este caso hablaremos sobre la jubilación. Dice Leina Vizcaíno: ¿cuánto tiempo tarda la contestación a una solicitud de jubilación? Bien, esta es fácil. Desde el hecho causante, porque podéis pedir hasta 3 meses antes la solicitud. Desde que se cumple el hecho causante, es decir, por ejemplo, yo puedo pedir ahora una solicitud de jubilación para diciembre, ¿no?, de 2021. Entonces, desde que yo pido la solicitud a partir de la fecha que sea, ¿no?, es decir, a partir de diciembre, ahí tendría en este caso la Seguridad Social 90 días para resolver. Si no resuelven 90 días hábiles, se entendería desestimada por silencio administrativo esa solicitud. Tendríamos 30 días para interponer una reclamación previa. Esto por un lado. Entonces, por otro lado, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? Normalmente suelen tardar entre 1 mes y medio, 2. Es decir, si nosotros la tenemos pues, hoy, 8 de octubre, lo normal es que en noviembre, finales, más o menos, pueda salir la resolución, o primeros de diciembre. Si hay algún problema, nos suelen avisar. Cuando lo hacéis con representante, por ejemplo, que lleváis un abogado para que os lo hagan, es un poco más ágil porque nos suelen avisar. Oye, que falta este documento, falta este otro, etc. Cuando es un particular también, pero es un poco más lento y tedioso el proceso porque quizá no podéis contestar los requerimientos tan rápido, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente, en el plazo de 1 mes y medio tenéis la resolución de esa jubilación y evidentemente los atrasos, desde la fecha en el caso que correspondan, que en la mayoría de veces así es, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos tened en cuenta este marco temporal y que sepáis que a veces se puede ser un poco más si hablamos de que pues, nos coge agosto por en medio o el periodo
de Navidades. Gracias, Leina, por la pregunta. Vamos con la última del día, que es de Cristina Johnson, y dice lo siguiente. Si quiere emplear a una persona en el hogar, ¿cuánto tendría que pagar por ella al mes para que pudiese tener la pensión máxima en su vejez? ¿Y cuántos años debería cotizar por ella? Bien, Cristina, el tema de la pensión máxima. Si te refieres a la pensión máxima que hay en el Estado, 2.707 euros, para llegar a estas cifras, pues lo habitual es que tenga que cotizar 36 años, ¿vale? Para que sea un 100% y que cotizara por 4.070 euros, que sería la pensión, la base de cotización máxima, ¿no? No es necesario que esté esos 36 años y cotizando por esta cuantía porque se está sobrecotizando. Si nosotros cogemos el cálculo de los últimos 25 años de una persona que esté cotizando siempre el máximo, nos va a dar una base reguladora de unos 3.100, 3.200 euros más o menos, y lo que cobraría serían 2.700, ¿de acuerdo? Pero en el caso que nos ocupas, lo que debes saber primero, que para cobrar el 100% de la base reguladora del cálculo de los últimos 24 años que se cogen en este 21 o 25 se cogerán a partir del año que viene ya, tiene que haber cotizado esa persona de 36 años a partir del 23 a 36 años y medio y así hasta 37. Y también tienes que tener en cuenta que la pensión máxima son 2.700 euros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no hay unos límites. En el régimen especial de trabajadores de empleados del hogar hay unas cotizaciones que se tienen en cuenta por rangos, pero que a partir, creo que de los 1.200 ya se cotiza en base a lo que realmente cobre como cualquier trabajador en régimen general. Entonces, yo lo que te diría es que para hacer este estudio y este cálculo, lo que sería mejor es que pudieras contratar un estudio de jubilación, un servicio que tenemos de gran éxito, que tenemos en nuestra página web. Lo podéis contratar directamente con tarjeta de crédito y establecer una fecha que os vaya bien para que uno de nuestros abogados pueda hacer el estudio que en este caso, pues en concreto, pues estás solicitando, Cristina. Muchísimas gracias por la pregunta y hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, nos despedimos con los agradecimientos a la audiencia. En este caso, Fernando Manzano dice: me gusta mucho ver vuestros vídeos y comparto todos. Hacéis una labor muy importante. Pau dice: grande Campmany. Y Alba Herrera dice: gracias por tan excelente vídeo informativo. Bien, en definitiva, muchísimas gracias a todos por estar aquí una semana más, un viernes más, en este vídeo de Pregunta a Jorge, y yo encantado, como siempre, de poder responder a todas las dudas que nos vais formulando. Un abrazo enorme a todos y nos vemos la semana que viene aquí en un nuevo Pregunta a Jorge.